Muy buenos días y bienvenidos a esta tercera edición del Foro Anual del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles que hoy celebramos desde el auditorio de la Fundación MAFRE en el centro de Madrid. Soy Marta González Novo, periodista de la cadena SER del Grupo Prisa. Voy a conducir este acto que muchos están siguiendo aquí en el auditorio presencialmente y otros de forma virtual. Aprovecho también para dar la bienvenida a quienes nos están siguiendo, a quienes van a seguir y están siguiendo ya este foro a través de sus pantallas, siguiendo la retransmisión en streaming en la web de 5 días o en los canales corporativos también de MAFRE. Saben que los factores medioambientales, y de esto hemos hablado afortunadamente mucho también en los últimos tiempos, sociales y de buen gobierno, están cada vez más presentes en los procesos de toma de decisiones a la hora de tomar la decisión de invertir. Y los organizadores y las organizaciones pues no son ajenas a ello, se preocupan cada vez más por incorporar todo esto a su gestión y a su estrategia, son conscientes de que las organizaciones sostenibles ofrecen también un mayor valor y un mayor impacto a la sociedad en la que están operando y en la que están trabajando. Y yo creo que podemos decir que las finanzas sostenibles han cobrado una especial relevancia como consecuencia y a raíz de la crisis de la COVID. En este sentido, el Foro del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles se ha convertido en un punto de encuentro y en una cita anual fundamental para los expertos financieros y académicos del sector y un marco de referencia para que MAFRE reconozca también el esfuerzo de las empresas y de las organizaciones en materia de inclusión responsable. Le voy a pedir que suba al escenario a Javier Oliveros, director general comercial adjunto de MAFRE España, para presentar este foro y después de su intervención van a subir, porque va a ser la primera mesa de debate de esta mañana, la Chief Financial Officer de Siemens, Ana Campón, y el vicepresidente de MAFRE y CEO Iberia, José Manuel Inchausti. Van a hablar sobre la gran empresa, así lo hemos titulado esta primera mesa de debate, la gran empresa y su compromiso con la sociedad. Y la va a moderar el subdirector de 5 días, Javier Daniel Toledo. Así que, Javier, cuando quieras, arriba, adelante. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Marta. Yo, a pesar de tener esa voz tan bonita como tú tienes y mi afonía, bueno, pues intentaré trasladaros, bueno, pues lo que significa para MAFRE este evento. Bueno, la bienvenida y el agradecimiento por estar todos aquí ya está hecho. Yo, evidentemente, lo tengo que reiterar. Como decía Marta, soy Javier Oliveros, soy el director general comercial adjunto de MAFRE Iberia y, bueno, permitirme durante unos minutos poner un poco de contexto sobre el interés de MAFRE en las finanzas sostenibles y, en concreto, sobre el foro que hoy aquí celebramos. En MAFRE tenemos la firme convicción que desde el ámbito financiero podemos y debemos contribuir a construir un mundo más justo y sostenible. Por eso que participamos en las principales iniciativas internacionales que se están desarrollando en materia de sostenibilidad y, en concreto, en finanzas sostenibles. De hecho, nuestro presidente, Antonio Huertas, forma parte y, casualmente, ayer mismo participó en una reunión del Leadership Council, un órgano de la iniciativa financiera del Programa Medioambiental de Naciones Unidas, que reúne a los presidentes y a los CEOs de las principales instituciones bancarias y aseguradoras a nivel mundial. El objetivo de ese organismo es proporcionar una dirección estratégica que oriente en el papel de Naciones Unidas en la configuración, la integración, la profundización de la sostenibilidad, tanto ambiental como social y de gobernanza en toda la industria financiera. Como parte de este compromiso, a mediados del 2020, MAFRE puso en marcha el Observatorio de Finanzas Sostenibles, con el propósito de convertirse en un espacio de referencia para el desarrollo de productos de inversión que cumpliesen con criterios de inversión socialmente responsable, con un fuerte foco en la diversidad y la inclusión. Asimismo, el observatorio trabaja en la investigación de metodologías de medición del impacto de la actividad corporativa y en la divulgación de este tipo de inversiones que atienden al carácter sostenible y, en concreto, inclusivo de las empresas. Para ello, se decidió contar con la colaboración de instituciones académicas de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. Desde entonces,
Ya son 3, contando el que hoy celebramos, las ediciones de este foro del Observatorio MAFRE de Finanzas Sostenibles. Un evento especial, muy especial para nosotros, en el que pretendemos aglutinar las mejores prácticas de inversión y finanzas sostenibles, con un foco diferencial en la S de social, mediante un diálogo entre el mundo académico, el mundo de la empresa y el inversor. En esta tercera edición, diferentes voces autorizadas en materia de finanzas sostenibles abordarán a través de 3 mesas de diálogo estos y otros aspectos relevantes del compromiso de las empresas con la sociedad. Este foro nos ofrece, además, un excelente marco para entregar el premio y el reconocimiento MAFRE Inclusión Responsable, unos galardones que reconocen las buenas prácticas de las empresas y las instituciones en materia de diversidad y de inclusión. En esta edición serán, como ya saben, Siemens y Diversia, el Campus Diversia de Valencia, quienes verán reconocida esa sobresaliente labor. Por último, contaremos con la clausura por parte del director general del Tesoro y Política Financiera, Álvaro López Barceló, quien podrá aportar la visión del Tesoro y comentar los avances del Plan Nacional en Finanzas Sostenibles. Desde luego, le agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí con nosotros. No me queda más que darles gracias nuevamente por acompañarnos aquí y desearles una excelente jornada. Y, bueno, ya sin más dilación, les dejo con el primero de los diálogos entre Ana Campón, CFO de Siemens, y José Manuel Inchausti, vicepresidente de MAFRE y CEO también de MAFRE Iberia, quienes nos darán su visión sobre el compromiso social desde la perspectiva de una gran empresa. Muchas gracias. Buenos días, soy Daniel Toledo, subdirector de 5 días, y hoy voy a estar con ustedes para moderar estas 3 mesas de diálogo, a buen seguro muy enriquecedoras. La primera, bajo el título La gran empresa y su compromiso con la sociedad, nos va a ayudar a desarrollarla Ana Campón, CFO de Siemens España y Portugal, y José Manuel Inchausti, vicepresidente de MAFRE y CEO Iberia. La primera cuestión es obligada. ¿Qué compromiso muestran MAFRE y Siemens con la sociedad? Si quieres empezar tú, Ana. Pues muchas gracias y muy buenos días a todos. Nuestro compromiso con la sociedad por parte de Siemens es tremenda y muy grande. Yo os explico. Nuestro lema es tecnología con propósito, y con eso queremos decir que, bueno, ponemos al servicio de la sociedad toda nuestra capacidad tecnológica, que es lo que nosotros hacemos en Siemens, para dar respuesta a los problemas, los retos actuales y futuros de la sociedad. Pero vamos más allá de todo esto, ¿no? Para nosotros la sociedad y los ESGs, que realmente cubren todo esto, son tan importantes y queremos aportar en todas las dimensiones de esta área, que hemos creado en nuestra estrategia corporativa un proyecto que se llama Degree, que, bueno, las letras te dicen descarbonización, ética y buena gobernanza, recursos, equidad, ¿no?, integración y empleabilidad, ¿no? Y con todo esto nosotros tenemos clarísimos objetivos, pero no solo como compañía, sino lo que quiere ser la aportación nuestra a una sociedad, como decía Javier, más justa y más sostenible, creando un buen futuro, pero no ya solo con la parte tecnológica, sino en la parte social. Estamos completamente comprometidos para conseguirlo, y, como digo, es uno de los pilares más fuertes de nuestra compañía y estratégicamente muy importante. José Manuel. Bueno, buenos días a todos, y agradecer también a Siemens y a Ana, y es un placer estar aquí en esta ponencia con una empresa que justamente la hemos distinguido
como una empresa que destaca mucho en los ámbitos de sostenibilidad, ¿no? Para Mapfre también es algo que lo llevamos en el ADN. Nosotros en el año 65, en los estatutos de la antigua Mutualidad, ya nos definimos como una sociedad, una empresa socialmente responsable, en el año 65. Y en el año 75 creamos la Fundación Mapfre, ¿no? Bueno, entonces, esa fundación que invierte 50 millones de euros al año, más o menos, en acción social, acción cultural, formación, etcétera, pues yo creo que está incrustada en el ADN de Mapfre, ¿no? Nosotros hemos definido un plan de sostenibilidad que tiene varios focos. Hay un tema muy importante que es el empleo. El 97% de los contratos de Mapfre son fijos y el 3,5% de la plantilla son personas con discapacidad, y eso, hacerlo en España, pues bueno, existen muchos recursos, pero hacerlo en algunos países de Latinoamérica pues no es tan sencillo. Apostamos también por la educación financiera, porque una de las formas más grandes de marginalidad que estamos empezando a ver y que lamentablemente la veremos en el futuro es cuando las personas mayores no han ahorrado lo suficiente, y especialmente en la última parte de la vida pues los gastos se vuelven a disparar. Apostamos también por la accesibilidad del seguro, que eso es algo que en España, nosotros estamos en más de 20 países, en España no es un problema, pero en Latinoamérica lo es, y muchas veces pequeñas actividades empresariales no se pueden llevar a cabo porque falta un poquito de financiación, y para eso están las microfinancieras. Empresas como BBV han hecho un trabajo estupendo ahí, pero también el microseguro, que permite que en caso de que algo salga mal, que para eso estamos, pues no produzca la quiebra de esa familia con escasos recursos. Estamos trabajando también en la sostenibilidad de la cadena de valor. Hemos previsto que para el 2024 los cientos de miles de proveedores que tiene Mapfre, las decenas de miles de proveedores que tiene Mapfre, estén homologados de acuerdo con criterios de sostenibilidad. Entonces, bueno, para nosotros es algo que lo estamos trabajando y lo hemos llevado a planes y lo hemos llevado a compromisos concretos que son asumidos por el presidente de Mapfre en las juntas generales. Bueno, ahora vienen las preguntas complicadas. En la situación macroeconómica actual, con alarma hasta de una posible recesión técnica en los próximos trimestres, ¿tenéis o teméis que las cuentas de resultados sufran y la sostenibilidad se vea afectada por esta situación? A ver, yo no lo creo. Y os explico por qué. Es verdad que requiere una inversión, pero es que el tema de la sostenibilidad ya no se puede parar. Es decir, creo que todos los stakeholders esperan que las empresas, bueno, toda la sociedad trabaje en el área de sostenibilidad, ¿no? E inclusión, la parte de, bueno, en todos los ESG. Los inversores, las administraciones, los consumidores y además los empleados ya nos demandan que las empresas trabajen y trabajen en todas las áreas de ESG y sean sostenibles. Y a mí lo que me gusta, lo que yo he observado, es que es una obligación, pero hasta ahora era por mandato. Yo lo que estoy observando es que ahora es por convencimiento. No hay nada más fuerte que trabajar por convencimiento, ¿no? Entonces, los empleados quieren trabajar en empresas que sean sostenibles. Quieren estar orgullosos de que donde trabajan se está creando un mundo mejor, y además quieren ser partícipes de. Y yo lo noto muchísimo, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que digo, es convencimiento y no por mandato, ¿no? ¿Que cuesta dinero que invertir? Por supuesto, pero yo creo que hay que mirar quizá dos aspectos. ¿Qué ocurre si no invierto? ¿Cuál es el precio que pago por no invertir? Pues que me quedo fuera del mercado. Porque hoy en día todos trabajamos para que la cadena de valor sea sostenible. Entonces, ¿con quién voy a trabajar yo? Con proveedores que sean sostenibles, si no, no trabajo con ellos. Como digo, los consumidores demandan que las empresas sean sostenibles. Si no lo eres, no van a comprarte a ti, no van a querer estar contigo. Con lo cual, el precio de no hacerlo es igual o superior. Y ya quizá, para terminar corto, otro aspecto que yo veo, que además empresas como la mía tienen un papel relevante. En España hay muchísimas pymes y no todo el mundo tiene la capacidad financiera de invertir en lo que necesitan. Entonces, creo, y además es un tema muy interesante, que estamos cambiando los modelos de negocio.
y gracias a la digitalización podemos hacer más accesible a empresas el acceso a esas tecnologías. No tienen por qué comprar toda la inversión. Muchas veces es pay per use, como sabemos, ¿no? Esto antes no era posible. Entonces yo creo que no es que decir un esfuerzo, sino yo creo que me motiva muchísimo trabajar en soluciones como estas, porque das acceso a estas empresas que si no por sí mismas no podrían acatar esa inversión, a tener acceso a esas tecnologías. Amén que además que hay compañías financieras que dan financiación para este tipo de innovaciones, pero yo creo que poniendo esta capa de nuevos modelos de negocio y trabajar en el ecosistema, dar ese acceso, es posible. Con lo cual, mi contestación es muy clara, se va a seguir trabajando, se va a seguir invirtiendo, creo que no hay otro camino. José Manuel. Bueno, yo creo que Ana, poco que añadir a lo que ha dicho Ana, ¿no? Yo he hablado de la fundación y obviamente esos 50 millones de euros al año salen de algún lado y salen del beneficio de la compañía, ¿no? Igual que salen los dividendos, ¿no? Afortunadamente Mapfre lleva un track record de muchísimos años de beneficio sólido, estable y más que suficiente para financiar todo esto, ¿no? Nosotros, ya digo, cualquier empleado de Mapfre, pues yo entré en el 88, que quiere decir que ya no soy de los más jóvenes precisamente que hay en la plantilla, la totalidad de los empleados de Mapfre nos hemos criado con la fundación al lado, ¿no? Si alguien en algún momento viniera cuestionando esas inversiones, porque yo los llamo inversiones, no los llamo gastos, pues diríamos, este señor se ha dado un golpe en la cabeza o algo, porque realmente es que es inconcebible para cualquiera que trabaje en Mapfre, pues ya sabemos que hay una fundación, ya sabemos que tenemos que colaborar, tenemos un programa de voluntariado que además no cuesta dinero, los fondos son pequeñísimos y lo que se aporta es el esfuerzo personal de los voluntarios, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado es que para nosotros sería inconcebible otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y luego además, como ha dicho Ana, es que yo estoy convencido de que es una ventaja competitiva. Es una ventaja competitiva porque el tener una fundación como la Fundación Mapfre con la labor que hace, el tener un programa de voluntariado tan potente, genera orgullo de pertenencia y hoy la lucha por el talento es tremenda y nosotros pues al final casi ninguna empresa consigue distinguirse por mira, yo soy la que pago más o yo soy, también damos oportunidades pero otros los dan también, pero cuando llegas a esta parte y ves cómo lo tienen montado empresas como Siemens o como Mapfre, la gente dice, joder, esto es un poco diferente, ¿no? Es un poco diferente. Y luego lo mismo pasa con los clientes. Yo creo que los stakeholders, los accionistas, los clientes, los proveedores incluso, pues también se enorgullecen de esa manera de hacer las cosas sostenidas a lo largo de muchos años, ¿no? Y eso es lo que hace que Mapfre, cuando tú preguntas en España por una empresa de seguros, y hay 40 encuestas por ahí, pues cuando tú quieres pensar en una empresa buena de seguros, pues a la gente espontáneamente le sale la marca Mapfre. ¿Por qué? Yo estoy convencido que esta actitud de Mapfre, esta sostenibilidad de Mapfre, practicada a lo largo de muchos años, pues al final ha acabado generando un reconocimiento de marca que es un activo enorme para nosotros. Es la tercera edición de este foro de Mapfre. Todos los años se incide la importancia de la S dentro de las siglas SG. Al margen de lo social, yo os preguntaría, ¿en vuestras compañías se antepone la S a la SG o la parte medioambiental sigue siendo la que más peso tiene? No, en la nuestra, como os he comentado, miramos lo que es SG en todos sus ángulos. Para nosotros es que todo tiene muchísima importancia. Es verdad que en general, cuando empezó todo el tema de las SGs, se pensaba mucho en el medio ambiente, ¿no? A riesgo climático, pues hay que hacer algo por el planeta. Pero es que los SGs es planeta y personas. Bueno, además que un equilibrio también económico, personas y planeta. Y no, por lo menos en nuestra compañía, todos los pilares, como he comentado antes, son igual de importantes. Tenemos objetivos para todos ellos, tanto como compañía interna como nuestra aportación a la sociedad en esa área, ¿no? Si hablamos del tema de medio ambiente, es obvio que para nosotros el tema de sostenibilidad y ayudar a la eficiencia de recursos es parte, claro, de nuestro trabajo, con nuestra tecnología, ¿no? Ayudar a nuestros clientes a ser más sostenibles y tener pues mejor eficiencia de recursos. No solo los nuestros, más que fue el 2015, ya nos impusimos nosotros mismos, fuimos de las primeras compañías grandes en imponernos emisiones cero en el año 2030. Y desde entonces hemos reducido ya un 50 o 52% a nivel global, ¿no?
Y en el tema de social, pues hay muchos aspectos y además yo creo que hay que liderar con ejemplo, ¿no? Y entonces ahí es el tema de integración, inclusión, pero dar ejemplo en la parte ética, ¿no? Como decíamos antes, más justo. Y para nosotros es igualmente importante. Sí, José Manuel. Bueno, en el caso nuestro, a ver, nosotros somos una empresa de seguros, de servicios. Lo que nosotros producimos, al final el outcome es tranquilidad y seguridad, y eso no contamina. Es decir, nosotros como empresa como tal no somos una empresa de las que se catalogan como críticas desde el punto de vista de medioambiental. Hacemos obviamente lo que podemos. Mapfre España, Mapfre Iberia es neutra en carbono desde el año pasado y tenemos un compromiso en el 2030 de que todas nuestras entidades tengan huella cero de carbono. Pues si te vas a la sede de Mapfre ves todos los techos de los parkings cuajados de placas solares, producimos algunos días hasta el 50% de la energía. Y bueno, son cosas relevantes, pero eso probablemente no mueve tanto la aguja del medioambiental del mundo, ¿no? Donde sí podemos influir, y influimos mucho, es en la política de inversiones y en la política de suscripción. En la política de inversiones nosotros manejamos 60.000 millones de inversiones, por dar el dato, ¿no? Y nuestra aspiración es que el 90% de nuestras inversiones en el 2024 cumplan criterios, estén homologadas con criterios ESG, y eso es mucha influencia, y ahí sí que movemos realmente la aguja, ¿no? Pero yo creo que es también en la parte de suscripción igual. No estamos apoyando con nuestro seguro pues empresas especialmente contaminantes o empresas que no tengan un plan concreto de sostenibilidad y de mejora medioambiental, ¿no? Pero bueno, al final es en la parte social donde nosotros podemos dar un poco el do de pecho, ¿no? Ya he mencionado el voluntariado, y el 12% de la plantilla de Mapfre en el mundo somos voluntarios de la Fundación Mapfre, que por las estadísticas que hay por ahí pues parece que no está mal, aspiramos a mucho más, pero no está mal. He mencionado la Fundación y esa enorme inversión que hace. Al final en el año 21, si no recuerdo mal, hemos beneficiado a 9 millones de personas. 9 millones de personas con un conteo riguroso, vamos a decir. Oye, pues son 9 millones de personas en el mundo que han recibido a lo largo del año algún impacto favorable de la Fundación, ¿no? El que sea. Y eso a nosotros ya sí nos parecen cifras bastante relevantes, ¿no? Y luego tenemos, no hay que olvidar, la perspectiva financiera, ¿no? Mapfre se hizo hace unos años con el 25% del capital de una boutique financiera que se llama La Financière Responsable en Francia, y de ahí hemos sacado mucho know-how, mucho aprendizaje, y eso nos permitió ser la primera gestora que lanzó una gama completa de fondos ESG, ¿no? Entre ellos un fondo de inclusión responsable. Entonces es un orgullo también, gracias al conocimiento que nos ha dado esta financiera, tener una gama, ser una gestora que invierte en empresas socialmente responsables, que hay que decir que además están entre el cuadrante más rentable. O sea, luego uno puede pensar que estas cosas, como estamos diciendo Ana y yo, no son una ventaja competitiva, lo son, y la prueba es que estos fondos de inversión responsable van estupendamente comparado con la media. Fenomenal. Pues muchas gracias por vuestras reflexiones. A continuación se va a proceder a la entrega del premio Mapfre Inclusión Responsable. Os pido que permanezcáis en el escenario y muchas gracias. Gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Ahora, perfectamente. Decía Dani que vamos a proceder a la entrega de los premios. El primero es el reconocimiento Mapfre a la inclusión responsable. El jurado ha decidido otorgarlo a Siemens por su compromiso con las políticas de discapacidad en todas sus dimensiones y a la adaptabilidad laboral, especialmente en materia de integración, así como el esfuerzo también por la normalización de estos procesos dentro de las empresas. Cuando queráis, tenéis ahí el galardón. Podéis hacer entrega. No sé si vas a poder con él. Qué bonito es. Te lo sostenemos, ¿no ves? Es precioso. Es muchísimas bonito, gracias. sí. ¿Vienes para acá?
pues si me permitís, me gustaría decir unas palabras de agradecimiento. Sí, por favor, sí. Porque la verdad es que estoy, lo primero, gratamente ya agradecida, valga la redundancia. Muchísimas gracias a Mapfre por darnos este premio. Y lo digo en nombre de Siemens, lo digo en nombre de cada uno de los colaboradores y colaboradoras de nuestra empresa y en el mío propio. Y os explico el porqué. Este tema para nosotros es de suma importancia. En esta área yo he dicho un par de veces antes, no hay algo más fuerte que el convencimiento, ¿no? Hacer algo por estar convencido de que es lo correcto. Y aquí en España hemos creado un proyecto, bueno, se llama DEI, que es diversidad, inclusión, ¿no? Y equidad. Y es interesante porque el top management, o sea, yo soy la sponsor general, ¿no? De todo ello, y por cada uno de esos pilares, 2 miembros de nuestro top management son los sponsors. Y ellos están apoyados por voluntarios, como decías, por voluntarios. Los llamamos influencers, pero bueno, son los voluntarios. Tenemos ahora mismo un equipo de 50 personas que por interés propio participan en este proyecto. Nos ayudan con las ideas, nos ayudan a la implementación, ayudan a promover esta cultura internamente, pero también externamente. Por ello, este premio que nos dais, para nosotros es un espaldarazo tremendo, que nos decís, lo estamos haciendo correctamente y nos eleva nuestra motivación tremendamente. O sea, por ello, esta es la explicación por qué este premio es tan importante para nosotros. Sé que es un premio muy importante, muy relevante, así que mi gran agradecimiento a vosotros, a Mapfre, por ello. Muchísimas gracias. Bueno, Ana Campón, enhorabuena, a seguir haciéndolo también. Vamos a entregar a continuación el reconocimiento Mapfre Inclusión Responsable, concedido a la organización Campus Diversia, institución que ha sido elegida por los participantes del Fondo Mapfre Inclusión Responsable por tratarse de un proyecto único, pionero en Europa, representando además la doble estrategia, naturaleza y discapacidad, y generando economía social. Un lugar de encuentro inclusivo para el fomento de la innovación y de las nuevas tecnologías al servicio de las personas. Va a recoger el premio, van a recogerlo 3 personas: el gerente de Campus Diversia de Valencia, Tomás Castillo, Joaquín Navamuel, presidente de AMICA, y Miguel Martínez, que también participa en este proyecto. Así que, cuando queráis. Bueno, permítame unas palabras de agradecimiento a Mapfre, a los empleados que han elegido nuestro proyecto, este gran reto que tenemos todos de custodiar el territorio. El Campus Diversia es un ejemplo de cómo podemos lograr recuperar territorios abandonados, luchar contra el cambio climático, generar más riqueza en la naturaleza, en la biodiversidad que necesitamos también en las ciudades para poder respirar mejor, para poder reducir el calentamiento global, para poder crear economía social que cree futuro para las personas en el cuidado, en la custodia del territorio y también en la producción de alimentos saludables, en que las personas con discapacidad tengan su futuro en el campo, donde han nacido, que las familias no tengan que emigrar a las ciudades para que reciban atención, que podamos introducir las tecnologías, la digitalización para la custodia de los territorios que nos permitan rentabilizarlos también. Y yo tengo que agradecerles a Mapfre especialmente porque
siempre han creído en este proyecto, porque siempre desde las finanzas sostenibles nos han tenido en el punto de mira de cómo podemos hacer sostenibles proyectos sociales en algo tan necesario en este momento como es el cuidado de la naturaleza. El Campus Diversia tiene esta vocación. Les invito a conocerlo, a venir a Valencia a conocerlo. A Mica hemos hecho esta gran apuesta desde Cantabria, que somos una asociación que tiene la sede en Cantabria, pero pensamos que es muy importante lograr que muchas personas tengamos esa valentía, en muchas instituciones tenemos esa valentía de custodiar nuestro territorio y de unir las fuerzas también para hacer inversión, para invertir en lo que puede ser, seguramente va a ser el futuro de todos, que cuidemos de nuestro entorno. Por eso, el que las finanzas sostenibles nos apoyen de esta manera, nuestro observatorio que Mafre ha creado, ya con tanto prestigio para el Campus Diversia, es sin duda también un espaldarazo muy importante y tenemos que agradecerles e invitarles a estar con nosotros en este gran proyecto que hemos iniciado en Valencia para todas las personas. Muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena a los premiados porque al final con su trabajo y con su esfuerzo pues se está construyendo un mundo mejor. Vamos con la segunda mesa de debate. La hemos llamado el impacto de las entidades financieras en los aspectos sociales de la sostenibilidad. Le voy a pedir que suban al escenario a Ana Claver, directora general de Robeco para España, US Offshore y LATAM, a José Luis Jiménez, director general de inversiones de Mafre, y a Daniel Toledo, subdirector de 5 días, para moderar esta mesa de debate que les decía, la hemos llamado el impacto de las entidades financieras en los aspectos sociales de la sostenibilidad. Efectivamente, continuamos con la segunda mesa redonda sobre el impacto de las entidades financieras en los aspectos sociales de la sostenibilidad. Nos acompaña Ana Claver, directora general de Robeco para España, US Offshore y LATAM, y José Luis Jiménez, director general de inversiones de Mafre. La primera cuestión está relacionada con los fondos, con cómo hemos echado en falta en anteriores ocasiones fondos que atiendan también a la ESE. ¿Ha cambiado esto en los últimos meses, en los últimos tiempos? ¿Vosotros mismos? Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Gracias a Mafre, es un auténtico orgullo estar aquí en este foro, ¿no?, de finanzas sostenibles y que hayan contado con Robeco, que Robeco es una gestora de fondos de inversión global y una de las gestoras líderes en inversión sostenible a nivel mundial, ¿no? Yo creo que se comentaba antes perfectamente, ¿no? La parte de la E, la parte medioambiental, ¿no?, la parte de la E del ESG es la que efectivamente ha crecido con mucha fuerza, ¿no?, con mucho interés. Solo hace falta abrir los periódicos para ver que es un tema muy relevante que ha despertado a la sociedad y desde luego a la comunidad financiera también. De hecho, en el informe de riesgos que publica el World Economic Forum, que comenta los 10 riesgos más impactantes en los que se tiene que enfrentar la humanidad en los próximos años, pues 5 son de tilde verde, ¿no?, y 3 son de tilde social. Con lo cual, efectivamente, la parte medioambiental es uno de los grandes riesgos, pero yo diría que está muy relacionado también con la parte social, ¿no? Es decir, con ese aspecto social que no tengo ninguna duda que esta crisis de aumento de costes de vida pues va a hacer que la parte social esté también muchísimo más presente en el año 2023. Y cuando digo que está muy relacionado es porque al final las interrupciones también del cambio climático en la cadena alimenticia, esta crisis energética en la que estamos, es decir, aspectos muy medioambientales tienen unas consecuencias sociales muy importantes, ¿no?, que nos han llevado pues a este aumento del coste de vida, ¿no? También esta transición energética en la que nos estamos enfrentando, pues hay que hacerlo teniendo en cuenta esa parte social que no podemos abandonar, porque hay que hacer una transición justa, como también reconoce el Acuerdo de París, con lo cual la parte social y la parte medioambiental son muy importantes, están totalmente interrelacionadas y hay que prestarles desde luego muchísima atención. Desde un punto de vista de producto financiero, ¿cómo podemos efectivamente ofrecer esa parte de la ESG, esa parte social a nuestros inversores? En Robeco lo hacemos teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos de Naciones Unidas que estableció en el año 2015
y que son objetivos desde un punto de vista medioambiental, pero hay muchos de ellos con un tilde social muy fuerte, ¿no? Por no hablar del objetivo número 5, igualdad, o el número 8, que es bueno, pues, trabajo decente y crecimiento económico sostenible. Bueno, pues ahí lo que tratamos de hacer es de medir las empresas en las que invertimos, cuál puede ser ese posible impacto a los objetivos de desarrollo sostenible, de tal manera que priorizamos todas aquellas que tengan ese impacto positivo a aquellos objetivos. Con lo cual, pues tratas de diseñar también esos productos financieros que están más sesgados a la consecución de esos objetivos sociales y medioambientales, ¿no? José Luis. Pues yo quizá lo primero que diría es que la S, por desgracia, en el mundo financiero viene detrás de la E. Y yo creo que eso, a mí me parece que es un error, ¿no? Primero van las personas. No quiere decir que el medio ambiente no sea importante, pero creo que la parte social la hemos relegado un poquito. De hecho, a nivel normativo, ni siquiera está definida dentro de la taxonomía cómo vamos a afrontar la parte de la S, ¿no? Yo quería vincular esta idea con otra que nos ha dado Ana Campón hace un momento, que es la diferencia entre el convencimiento versus el mandato, ¿no? Ella hacía referencia hacia los empleados. Yo en nuestro mundo, en el mundo financiero, yo lo llevaría a otros dos conceptos, que quizás son un poco más filosóficos, ¿no? Que es la diferencia entre la ética y el bien. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que tengo la sensación que muchas entidades prefieren o apuntan un poquito más hacia el concepto de la ética. ¿Qué quiero decir? Aquí tengo la definición de la RAE, ¿no? Es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Y estamos esperando a que nos venga más bien la regulación, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, antes de empezar. Si yo me lo llevo al concepto del bien, que ya nos decía Platón hace mucho tiempo que el concepto del bien está por encima de la ética, la RAE lo define como aquello que en sí mismo tiene el complemento de la perfección en su propio género. Entonces, intentar hacer el bien, intentar hacer lo correcto, significa que independientemente de lo que diga la regulación, tenemos que empezar a hacer cosas. ¿Qué intentamos hacer en Mapfre? Pues en Mapfre, teniendo ese objetivo que tenemos desde hace, yo diría, muchísimos años, de la inclusión de las personas con discapacidad, pues decidimos que podía tener sentido montar una cartera de inversión que apostara por aquellas empresas que intentan integrar a estas personas con capacidades diferentes dentro del mundo laboral. ¿Y qué nos encontramos? Que no había nada, no había nada. Incluso nosotros, dedicados a analizar compañías, cuando teníamos que analizar la parte social de esas compañías, pues nos sentíamos de alguna manera huérfanos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Pues tuvimos que recurrir a muchas fundaciones, entre ellas la Fundación Mapfre, para pedirles asesoramiento y conocimiento sobre cómo debíamos ser capaces de valorar o medir los conceptos relacionados con la inclusión de personas con discapacidad. Y quizá un año después desarrollamos una metodología que nos permitía discernir o intentar averiguar qué empresas lo estaban haciendo mejor que otras. Y esa es una de las razones por las que este año el equipo de gestión pues, ha decidido que probablemente de los 7 campos que miramos dentro de la inclusión, pues Siemens tenía unas capacidades superiores al resto de los competidores en uno de esos 7 aspectos, ¿no? Entonces, esta parte, intentar hacer el bien en vez de intentar cubrir un expediente basado en la ética, o lo que hemos visto por desgracia últimamente, mucho basado en la estética, que ha llevado pues, a muchas sanciones, muchos cambios en las categorías de los fondos, a mucha serie de cosas que probablemente no debían haber pasado. Pero creo que, volviendo otra vez a los clásicos, depende de dónde pongamos el foco, si es en el bien o es en la ética, pues haremos más o menos desde el punto de vista financiero. Quería preguntaros por la rentabilidad. ¿Están aguantando mejor los fondos ESG en este contexto de volatilidad y de elevadísima incertidumbre que tenemos? Bueno, yo creo que al final el introducir criterios ESG es introducir información que no es financiera, pero que es muy relevante financieramente para una compañía. Entonces, tú cuando analizas una compañía, dices, bueno, pues tengo en cuenta la información puramente financiera, pero hay que ir un poquito más allá y dices, bueno, ¿qué información no financiera de carácter medioambiental, social o de gobierno afecta a esa compañía y por lo tanto afecta a los resultados de esa compañía? Con lo cual ya con esa filosofía y con ese criterio, pues me parece lógico que eso vaya a mejorar la rentabilidad, por así decirlo, de las inversiones, teniendo en cuenta mayor información y toma de decisiones de inversión más fundamentadas.
Es verdad que hay muchísimos estudios académicos que ya tratan de manifestar, bueno, pues de demostrar que los criterios sostenibles a la hora de invertir se acaban traduciendo en una mayor rentabilidad o en un menor riesgo, es decir, que se acaban traduciendo en un mejor resultado financiero. Digamos que nos falta un poquito de evidencia más, bueno, nos falta lo que diríamos más histórica, es decir, tener más años para que al final se acabe demostrando empíricamente que esos criterios sostenibles aportan valor. Lo que ocurre es que no hay tanta información sostenible y no puedes, por lo tanto, ir a muchos años atrás. Pero sí que ya se empiezan a ver, y es algo que es bastante lógico, que la sostenibilidad no deja de ser, y yo creo que se comentaba muy bien en el panel anterior, un sello de calidad a la hora de invertir en una compañía. Una compañía que está haciendo sus deberes, una compañía que está preparada para esa transición energética que se nos viene encima, una compañía que está menos expuesta a litigios, que está menos expuesta a multas, que está menos expuesta a tener activos que vayan a valer cero en los próximos años, que vayan a tener menos riesgos reputacionales. Lo que ocurre es que la sostenibilidad es un criterio de medio-largo plazo. Si como inversores tenemos un horizonte de inversión cortoplacista, pues muchas veces bueno, pues no da tiempo a ver los frutos de esos criterios sostenibles que al final son de largo plazo, es retención del talento, es cuidar al empleado, son políticas de agua, de gestión de residuos, que no dan sus resultados de la noche a la mañana. Con lo cual, sin lugar a duda, bueno, en Robeco empezamos a integrar la sostenibilidad, no por moda, como decía José Luis, que es verdad que en los últimos años ha habido un auge tremendo, sino que empezamos a hacerlo ya en los años 90. Y por convencimiento, porque esto aportaba mayor rentabilidad a nuestros inversores, a nuestros clientes. Así que yo, resumiendo, diría que efectivamente aporta valor, que es un horizonte más de medio-largo plazo, y si bien lo vimos en el COVID, que eran empresas, en la crisis de la pandemia, sí que vimos que eran empresas más resilientes y que efectivamente preservaron capital bastante mejor, es verdad que en el momento actual de crisis energética en la que estamos, les está costando algo más a las estrategias sostenibles poder preservar ese capital, porque el sector energético, bueno, pues este año puntualmente se ha comportado bien. Estas estrategias lo suelen tener poco exposición al sector energético. Es algo puntual, algo coyuntural. Yo creo que la dirección está muy clara y alinearse con inversiones sostenibles al final es alinearte hacia la dirección en la que va el mundo. José Luis. Pues yo creo que la sostenibilidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Y cuando hablamos de la sostenibilidad, pues tenemos que hablar de un concepto también nuevamente muy difuso. Tenemos que volver otra vez a lo que es el conocimiento del lenguaje e intentar entender qué significa eso, ¿no? Una empresa sostenible, lo lógico es que está aquí dentro de 30 años. Si no, por muy bien que haga las cosas, la empresa desaparecerá y la aportación positiva que hace exactamente igual, ¿no? Por eso en Mapfre incluso hemos sido capaces, o quizás somos de las pocas compañías cotizadas, que hemos cogido toda nuestra cartera de inversión, hemos medido la doble materialidad de esas inversiones y podemos decir que avanzamos correctamente, que nuestra cartera de inversión está en disposición de cumplir los objetivos de Naciones Unidas para el año 2030. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no basta con decirlo, no basta con firmar un compromiso. Luego tienes que asegurarte que ese compromiso lo vas a cumplir, que eres capaz de medir aquello a lo que te has comprometido. Si no, uno puede llevar aquí una chapita con 17 colores que no significa absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que la rentabilidad está ahí y hay que distinguir aquellas empresas buenas de aquellas empresas que no lo son. Y nuevamente todo empieza por las personas. Probablemente si en Mapfre, en vez de estar las personas que están, estuvieran otras, Mapfre sería otra compañía. Yo no digo ni mejor ni peor. Pero una de las cosas que vemos cuando elegimos una compañía a la hora de invertir es quién es el equipo directivo. Y si ese equipo directivo intenta hacer lo correcto. Por eso muchas veces, como nos pasa a nosotros, no estamos pensando lo que vamos a hacer el año que viene, sino a lo mejor dónde vamos a estar dentro de 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque tienes una visión muy de largo plazo, porque tu negocio principal lo gestionas lo suficientemente bien como para poder permitirte levantar la vista, mirar al horizonte y empezar a pensar cómo puedes aportar valor a la sociedad dentro de otra generación, ¿no? Pero vamos, yo creo que queda mucho por hacer, estamos al principio del recorrido. Yo creo que por lo menos en lo que nos afecta a nuestros fondos, y entre ellos el que está aquí hoy representado, que es el Fondo de la Discapacidad, la Inclusión Responsable, si uno coge el fondo del lanzamiento, ve lo que ha hecho el mercado europeo de acciones, pues esa cartera ha aportado valor. Y cualquier inversor no solamente ha hecho el bien a través de la inversión, sino que al mismo tiempo ha generado más dinero que si hubiera comprado un índice
o se hubiera invertido en un fondo más genérico. Has apuntado, José Luis, el tema regulatorio. ¿Qué opinión os merece la regulación actualmente en marcha y cuáles son los retos pendientes desde el punto de vista regulatorio? Bueno, retos, yo creo que retos hay muchos, ¿no? Yo creo que aquí siempre decimos no ha habido una especie de tsunami de regulación. Y ese tsunami pues, nos ha hecho que los árboles nos impidan ver el bosque, ¿no? Yo creo que es importante que la gente haga lo correcto, que las empresas o los gestores. Pero cuando bajamos a un nivel tan de detalle en lo que es la parte normativa o la parte regulatoria, es cuando empezamos a perder otra vez el horizonte, ¿no? No somos capaces de distinguir. ¿Por qué no se han lanzado más fondos sociales, comentabas al principio? Pues probablemente porque mucha gente está esperando a esa regulación. Está viendo cuál es el papel de la ética en vez del papel del concepto del bien. Pero independientemente de lo que diga, digamos, la regulación, y eso es un poco el compromiso de Mapfre, nosotros vamos a seguir lanzando fondos que intenten hacer el bien en la sociedad. No solamente que nuestros inversores puedan rentabilizar sus ahorros o sus pensiones y ganar dinero, sino que al mismo tiempo tengan un impacto positivo sobre la sociedad. ¿Que eso signifique que sea en artículo 9, artículo 8 o artículo 6? En la mayoría de los casos nos da absolutamente igual. Esa etiqueta o esa estética de decir, oye, yo tengo más, yo tengo el 80%, nosotros, nuestro compromiso es que nuestras inversiones sean responsables. Y antes José Manuel Hinchado usted hace referencia al 90% de nuestra inversión que esté bajo ese apartado, y esas normas, independientemente de la regulación, lo miraremos nosotros. ¿Qué quiero decir? Y pongo un ejemplo muy sencillo. Ha habido gente que dice, no, invertir en compañías petroleras o en compañías energéticas, eso es malo y eso no puede ser, o en armamento, eso es malo. Y ha habido muchas veces que al principio, cuando se empezó con todas estas cosas, nos regimos por el tema de las exclusiones. No, aquí pongo una X, esto no vale, esto sí funciona. ¿Qué significa? Si no hay capital para muchas de estas empresas, especialmente las energéticas, no va a haber transición hacia una economía verde. Entonces, como no va a haber transición, ¿qué es lo que hacemos? Yo no sé ustedes, pero la mayoría de la gente ha venido hoy en autobús o en coche y ha utilizado un combustible fósil. Si el problema no está en el combustible fósil, el problema está en cómo diseñamos esa transición que sea compatible con un impacto social positivo. Si mañana cortamos de manera radical, tenemos un problema tremendo. Y algo que nos ha puesto, por desgracia, el conflicto de Ucrania encima de la mesa, es que estas cosas no consisten en una labor de estética. Estas cosas hay que pensarlas muy bien y los procesos de transformación llevan mucho tiempo. Ana. Bueno, yo creo que totalmente lo que dice José Luis, ¿no? Es decir, hay que invertir en combustibles fósiles para poder hacer una transición como Dios manda, ¿no? O sea que eso es realmente entender en lo que estamos invirtiendo y entender la sostenibilidad de la manera que hay que entenderla, ¿no? Ahí se hablaba mucho de convencimiento-mandato. Pues yo creo que la regulación ha servido para aquellos que no están muy convencidos. Entonces, pues es una manera que sí o sí, estés o no estés convencido, es por donde te están llevando y clarísimamente está aquí para quedarse. La regulación como intención, bueno, pues yo creo que está bien, ¿no? La regulación europea es ahora mismo muy exigente, ha empezado con el sector financiero. El sector financiero al final es punta de lanza de todo lo que hay detrás, porque una regulación que te está exigiendo como inversor pues que tienes que dar una mayor transparencia de los impactos negativos que estás haciendo a nivel social o a nivel medioambiental, que está fomentando que haya una transferencia de recursos financieros hacia inversiones más sostenibles, que haya una mayor información, pues eso al final lo que te hace como inversor es que exijas a las empresas en las que estás invirtiendo que lleven a cabo todo ese tipo de medidas, ¿no? Con lo cual es punta de lanza que está transformando absolutamente todos y cada uno de los sectores. Entonces, bueno, pues al final creo que es bueno, ¿no? Que la gente tenga más información, que se puedan comparar unos productos y otros, tratar de evitar, por así decirlo, ese greenwashing o ese lavado verde, que yo creo que es la mayor amenaza que tenemos a día de hoy. Pero como comentaba José Luis, ¿no? Para aquellas entidades que lo hacíamos ya con convencimiento, que no nos ha hecho falta la regulación para tener claro que no solo hace falta crear riqueza, sino además bienestar social y bienestar medioambiental, y que los dos temas son muy compatibles, pues al final la regulación sí es algo a lo que te adaptas, es una evolución de lo que estabas haciendo, pero no es una transformación brutal porque ya tenías los deberes bastante hechos. Pero sí que es verdad que es un motor que está impulsando a todos los jugadores de mercado a ir por esta dirección, ¿no? Pues con esta reflexión ponemos punto final a
a esta mesa. Os agradezco mucho las reflexiones y vamos a dar paso a la siguiente. Muchas gracias a ambos. Nada, muchas gracias. Bueno, por recapitular algunas de las principales conclusiones, vamos a incorporar una mesa más por recapitular y como conclusiones fundamentales de la mesa a la que hemos asistido. La sostenibilidad, decían ellos, tiene criterios de medio y largo plazo, no es una moda, ha llegado para quedarse y tiene que hacerse además por convicción. Además, sin duda, aporta valor a las empresas y convierte a las empresas en resilientes. Eso sí, también decían, queda todavía camino por hacer, camino por recorrer. Estamos al principio de ese recorrido porque los procesos de transformación, bueno, pues decían ellos, requieren también y llevan su tiempo. La última mesa de la mañana es la tercera y la última mesa redonda de esta jornada le hemos llamado el efecto social de las inversiones en favor de la inclusión y le voy a pedir que suban al escenario los ponentes. María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Enrique Sanz, rector de la Universidad Pontificia de Comillas. Íñigo Allí, miembro del Consejo Asesor de SpainUp. Y Marta Bengoa, catedrática de Economía en la City University of New York. Y la va a moderar también Dani. Encantado. Muy bien, damos paso entonces a esta tercera mesa sobre el efecto social de las inversiones en favor de la inclusión. Como ya se han hecho las presentaciones, me las evito en este caso por segunda vez y vamos directamente a las preguntas. Sostenibilidad e inclusión. Cada vez nos ocupamos más de ellas en los medios de comunicación, pero ¿realmente estamos avanzando tan rápido como parece en este ámbito? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Antes me gustaría agradecer a Mapfre por este tercer foro. Dice muchísimo de la cultura de esta empresa, el hecho de que premie a grandes empresas y también a pequeñas pymes, especialmente del ámbito de la economía social, en premios y reconocimientos como este. Dice muchísimo, insisto, de esta cultura y enhorabuena también a los premiados, tanto a Siemen como a Campus Diversia y especialmente a Mica, el gran promotor y uno de los grandes emprendedores sociales de España, ¿no? Ahí está Tomás Castillo como referente en España de la inversión, de la innovación social, ¿no? En la empleabilidad de las personas con discapacidad. Bueno, a la pregunta, si he de ser sincero, no, ni mucho menos. Hoy aquí vengo representando al ecosistema de la inversión y de la economía de impacto, que es muy distinto, o mejor dicho, que profundiza más que la mera sostenibilidad. La inversión de impacto positivo tiene que medir la adicionalidad de cómo contribuyo yo desde mi inversión a la teoría del cambio que me propone cualquier proyecto social, ¿no? Por lo tanto, creo que no estamos ni mucho menos cerca de lo que debiera ser, sobre todo en relación al entorno, ¿eh? En Europa en este momento hay países como Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, que llevan muchos años de avance en relación a ese ecosistema necesario entre la economía social, las empresas con propósito, el mundo de las finanzas de impacto, para lograr efectivamente una mayor inclusión, una mayor diversidad, una mayor accesibilidad y por lo tanto una sociedad más justa y de pleno derecho, en este caso para las personas con discapacidad como Miguel que está aquí, ¿no? Por lo tanto, creo que queda mucho por hacer y sí me gustaría, si me permites, en tres líneas muy concretas en las cuales desde SpainUp tenemos claro que debemos avanzar. Y aquí ya no solamente, como decía muy bien la CEO de Robeco, basta con meras normativas y transposiciones de los Estados miembros de Europa para el desarrollo de la inversión y, por tanto, la consecución de la Agenda 2030, sino qué instrumentos hoy existen, que no hay que inventar la pólvora diariamente,
en nuestro entorno, como decía Europa, y que España todavía de hoy, la administración pública en su poder ejecutivo, su poder lógicamente legislativo, pero también a nivel autonómico y municipal, donde están en este país las competencias sociales, por otra parte, debemos avanzar. Y son tres. La primera es el blended finance, es decir, aquella colaboración público-privada de inversión en proyectos como AMICA o como Grupo Social 11, pertenecientes por otra parte de Spain Up, en el cual tienen que soportar, garantizar que efectivamente atraer más inversión para que ese trinomio de riesgo, retorno e impacto se estabilice, porque a día de hoy todavía no lo está. Y por tanto, esas primeras pérdidas posibles en cualquier emprendimiento social o proyecto social, centro especial de empleo, centro de inclusión, etcétera, etcétera, lo soporte el Estado para atraer más. Por tanto, esa línea queda mucho por hacer. La segunda línea o instrumento financiero, muy al estilo francés, son los fondos solidarios, los fondos 90-10. Fondos de pensiones, fondos de empleo o fondos de inversión, en los cuales el 90% de los activos financieros se invierten en artículo 9 de las FDR, luego si es posible podríamos hablar. Te pido brevedad porque... Sí, acabo ya. Y el 10% en empresas solidarias, directamente en empresas que tengan marcado carácter social. Y por último, los CIS, los contratos de impacto social, los contratos de pago por resultados, en el que también las administraciones públicas a largo plazo atraen inversiones para servicios públicos que hoy están delegados en proveedores sociales, en empresas sociales. Las tres líneas de trabajo. María Luisa. Sí, bueno, yo creo que realmente lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a Mapfre por haberme dado la oportunidad de participar en este foro. En segundo lugar, felicitar efusivamente por esta iniciativa que muestra una especial sensibilidad con la ciudadanía, con la sociedad y con los problemas. Y ya entrar un poco en la cuestión planteada. Lo primero que tengo que decir es que yo no vengo del mundo de la empresa, por lo tanto, mi lenguaje va a ser muy diferente y mi punto de vista también. Yo vengo del mundo jurídico, vengo de la magistratura y nosotros conocemos el problema en el que yo me voy a centrar, que es el de la discapacidad, desde un punto de vista muy diferente. Yo diría que afortunadamente España cuenta con potentes herramientas para luchar contra la discapacidad. Empezamos por la Constitución. El artículo 1 nos dice que España es un Estado social y democrático de derecho y proclama como valores fundamentales, entre otros, la igualdad. La igualdad supone ausencia de discriminación por los factores que enumera el artículo 14, sexo, orientación sexual, religión, una serie de ellos, dice cualquier otra circunstancia personal o social. Entre esas circunstancias personales o sociales, yo creo que tenemos que destacar la discapacidad como factor que tradicionalmente ha segregado a una parte muy importante de la población y que la ha alejado del mundo laboral, le ha alejado de la integración social, le ha alejado de la posibilidad de participar en pie de igualdad con los demás ciudadanos en todas las actividades. Tenemos potentes herramientas, como he dicho, tenemos la Constitución y luego en el ámbito laboral, que es el que yo conozco especialmente, tenemos una regulación que expresamente prohíbe toda discriminación por razón de discapacidad. Con ello recoge lo que dice la Directiva Europea, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad. Una cosa es la teoría, las leyes, las formulaciones grandilocuentes que nos llenan de satisfacción, qué bien estamos, qué buenas herramientas tenemos. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la práctica. ¿Y cuál es la práctica? En este caso, que las empresas asuman, integren, incorporen personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales y las incorporen como trabajadores. Es verdad que hay una obligación de incorporar un porcentaje de personas con discapacidad que creo que se cumple, pero lo que yo pienso es que mientras la sociedad no asuma el valor igualdad como valor esencial, no se conseguirá la plena integración
de personas que presentan algún tipo de discapacidad. Estamos en ese camino. Muchas gracias. Marta. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Mapfre y al Observatorio de Mapfre de Finanzas Sostenibles la organización de del foro, a los premiados, muchísimas felicidades y gracias, es muy bien merecido y además necesitamos empresas líderes precisamente para avanzar en el proyecto de sostenibilidad, inclusión y buen gobierno. Y tanto los premiados como Mapfre son empresas líderes y que han sido líderes y seguirán estando en el liderazgo en España, contestando internacionalmente, que es lo que necesitamos precisamente. Contestando a la pregunta concreta, yo voy a dar mi perspectiva como experta en economía internacional y como científica y como académica que forma a los líderes del futuro. En este aspecto estamos en la senda y en la tendencia correcta. Pero estoy de acuerdo que queda todavía mucho trabajo, desde el ámbito económico, específicamente en el ámbito social y especialmente en España en el mercado de trabajo. Tenemos que trabajar íntimamente y económicamente porque influye en todos los aspectos la sostenibilidad por las migraciones que vamos a tener debidas al cambio climático, para tener un mercado de trabajo que sea más inclusivo y más diverso, para que el emprendimiento aumente, para que la brecha de género disminuya y para que tengamos un mercado laboral más abierto y más accesible a personas diferentes. Creo que en España es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y eso está relacionado precisamente con los otros dos pilares, el de sostenibilidad, que está en la brecha, que está en el ámbito de mira de los medios y en las inversiones de los países, muy presente, pero también en el buen gobierno. En el buen gobierno, desde dos puntos de vista, en el buen gobierno de las empresas, especialmente las empresas líderes, que tienen la capacidad de tener su presencia internacional y pueden promover esos valores de sostenibilidad, de tener una misión, de tener una visión y de un cambio, de provocar un cambio social, y desde el ámbito de vista público, con las relaciones público-privadas, que sí que Mapfre ha sabido ser líder en el sector en España e internacionalmente. Yo trabajo en Estados Unidos y su presencia está allí, promoviendo los valores internacionalmente para crear, esto es un tsunami, ya no vamos hacia atrás, para promover este cambio de paradigma en el que lo social y en el que el cambio hacia mercados económicos en el que las personas tengan que sean el centro, genere valor económico y genere rentabilidad, porque ya estos factores no están reñidos el uno con el otro. Entonces, hay mucho trabajo, en España especialmente en el mercado de trabajo, por hacer, pero yo, desde mi punto de vista científico, veo que estamos en la senda y en el camino correcto. Nuestros alumnos, formamos alumnos globales, tanto desde la Cátedra de Finanzas Sostenibles en Mapfre, como desde la Colin Powell School, en la que trabajo. Estos, los jóvenes que van a integrarse en el mercado de trabajo, quieren ser emprendedores, quieren tener acceso a financiación, pero sobre todo quieren trabajar en proyectos que tengan una misión y una visión de impacto, que tenga un significado, que su trabajo deje una huella. Por lo tanto, ya no hay vuelta atrás. Las empresas que inviertan precisamente en sostenibilidad, inclusión y buen gobierno son las empresas que tienen el futuro asegurado y además van a generar valor y rentabilidad económica. Es muy interesante porque además hablas de aterrizar la cuestión. Enrique. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Es un honor para nuestra universidad, la Universidad Pontificia Comillas, estar aquí. Perdonen, he tenido un resfriado y se me nota. Y enhorabuena a los premiados por ir a la pregunta que nos ha hecho el moderador. Luego, si hay posibilidad, a lo mejor la podemos aterrizar, en mi caso, en la Universidad de Comillas. Sí, lo haremos. Yo comparto lo dicho por mis compañeros y lo pondría en que se van dando pasos lentamente. Yo pondría, por no repetir lo que ellos han dicho, en el adverbio lentamente. Sostenibilidad en el ámbito ambiental, económico o social, aquí se habla mucho de la inclusión. Yo diría, en primer lugar, quiero recordar un dato
que es que en España la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del año 22 es el 27,8% de la población, es decir, 13 millones de personas. Y es un punto casi por encima de la del año 21, que era el 27%, con lo cual, por eso creo que vamos en la buena dirección, pero hay que estar atentos porque vamos lentamente. Yo pondría el foco, como han hecho mis compañeros, en las personas. Se habla de discapacitados, pero hablaría también de mayores, hablaría también de migrantes, hablaría también de estudiantes, de jóvenes, en el mejor sentido de la palabra, de los jóvenes, y creo que a todas estas personas hay que ponerles en el centro, en un ámbito que es el único que yo quiero añadir a lo que hemos señalado anteriormente, que es el de la transición ecológica y energética. En el panel anterior también se ha hablado sobre esto, se ha puesto algún ejemplo de que para que esta transición sea justa es preciso tener en cuenta estos grupos sociales que hemos mencionado y es preciso tenerse en cuenta para cualquier toma de decisión y para la implementación de esta transición ecológica y energética. Muy bien. Recogiendo un poco el guante, ¿qué iniciativas desde el ámbito académico se están poniendo en marcha para favorecer la sostenibilidad, pero sobre todo para poner a las personas en el centro de la toma de decisiones? No sé si quieres empezar tú, Íñigo, por ejemplo. ¿Qué se está haciendo bueno, vamos a ver, a nivel, en el marco en el que estamos, ¿no? En las finanzas? Veo aquí a Álvaro, que saludo, hemos estado varias veces reunido con él. Confiamos muchísimo en el plan de finanzas sostenibles, en ese desarrollo, en ese marco normativo, para que efectivamente esos tres instrumentos que antes citaba vengan contemplados y efectivamente veamos un rol mucho más protagonista por parte de la administración pública, ¿no? Pero yo lo que también quiero apelar es bueno, lo que decía muy bien el rector, ¿no? de la universidad, comillas, es apelar a la responsabilidad, a la corresponsabilidad como ciudadanos, como consumidores, que todos tenemos en el ámbito de la economía. La economía somos todos, ¿no? Y por lo tanto, mientras no tengamos en cuenta que mis decisiones, mis millones de decisiones diarias que tomo, tienen que ver con personas más vulnerables, nos equivocaremos absolutamente, ¿no? Esa responsabilidad con la lucha contra el colapso ecológico, como decía muy bien, o cómo puedo yo, desde mi empresa, desde las decisiones que tomo, puedo dar oportunidades a las personas, en este caso con discapacidad, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo primero, lo que habla muy bien es, bueno, dice abiertamente que efectivamente somos personas y por tanto inherente a nuestra como personas está nuestra propia dignidad y por tanto es independiente de nuestra condición, nuestra creencia, nuestro origen, etcétera, etcétera. Y creo que ese es el marco de arranque para que efectivamente cambiemos nuestra sociedad, eliminemos la gran brecha de la desigualdad que estamos viviendo y creo que si no somos, insisto, corresponsables, cada uno y cada una de nosotros, creo que las cosas no cambiarán. Y finalizo, me estoy extendiendo demasiado. Ha hecho muy bien la letrada de referencia a... Magistrada, perdón. Magistrada, discúlpeme. Hacía referencia a la magistrada, efectivamente, a que la Constitución española hace ya más de 45 años marcó, efectivamente, un artículo, además, es de los pocos países que tienen un artículo que cita a las personas con discapacidad, que es el artículo 49. Creo que en España ha llegado el momento en que haya un consenso político para que se modifique ese artículo 49 por dos motivos. Uno, porque tiene una orientación muy intervencionista, muy social, muy sanitaria, no tanto desde el punto de vista de los derechos humanos. Y, en segundo lugar, porque nombra a las personas como disminuidos físicos o mentales. Creo que ya ese momento en España y que, insisto, apelo a ese consenso político de todos los grupos parlamentarios, más allá de la polarización que vivimos, para que por primera vez en España ya se haga referencia y se constate bien en nuestra Carta Magna que son personas con discapacidad. Luisa. Sí, bueno, yo no pertenezco al ámbito académico, en su día estuve, pero ahora... Entonces, yo lo que quiero poner de relieve es que no solo son las empresas, no solo es el ámbito académico el que puede hacer algo por la discapacidad. Yo creo que en el ámbito de los tribunales, que es donde se dirimen aquellos supuestos en los que no se respeta los derechos de las personas con discapacidad, donde también tenemos que mirar. Yo quería comentar una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional, que tiene un antecedente en un asunto de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo,
en un asunto en el que yo, que era la ponente, no logré convencer a mis compañeros de que tenían que dar la razón a esa persona con discapacidad, hice un voto particular, pero el voto particular es una cosa que refleja tu opinión, pero la voluntad de la sala es la mayoritaria y es lo que se resuelve. Y fueron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional finalmente resolvió dando la razón al discapacitado tal como figuraba en el voto particular. Voy a tratar de resumirlo para no aburrir un poco con tecnicismos. Hay un artículo en la Ley de Seguridad Social que dice que se pueden jubilar personas que tienen menos de 67 años y 6 meses, que es la edad ordinaria de jubilación, o que tienen 65 años pero tienen cotizados 38 años y 6 meses. Entonces, hasta que no se llega a esa edad, si estas personas tienen limitaciones, pueden pedir la invalidez, la total, la absoluta, la gran invalidez. Bien, esta era una persona discapacitada y estaba en situación de jubilación anticipada, porque las personas discapacitadas pueden jubilarse anticipadamente, la ley se lo permite, les reduce, les da unos coeficientes de reducción de la jubilación, se jubilan antes manteniendo derechos económicos. La ley contempla esto porque piensa que una persona con discapacidad ha tenido mayor esfuerzo en incorporarse al mundo del trabajo y mantenerse durante muchos años, por eso les permite jubilarse antes. Se permite a otros colectivos, como a mineros, que tienen un trabajo duro, como a personas de trabajadores del mar, que también tienen un trabajo duro, también situaciones de personas despedidas por reestructuraciones empresariales que tienen, y de determinada edad que no pueden encontrar trabajo, etc. Bueno, esta persona, una persona discapacitada que estuvo trabajando muchos años, que tenía derecho a una pensión de jubilación y la consiguió, jubilación anticipada. Su situación física se agrava terriblemente hasta el punto que le reconocen una gran invalidez. La gran invalidez quiere decir que esa persona necesita la ayuda de otra tercera persona para los actos esenciales de la vida, como comer, lavarse, vestirse, andar, o sea, una persona muy, muy limitada. Ella solicita la gran invalidez porque las dolencias que tiene en ese momento, por evolución de las enfermedades que padecía, le acreditan como persona que tiene derecho a que le reconozcan la gran invalidez. Y la solución de la sala, que luego afortunadamente el Tribunal Constitucional decidió que no era así, fue que claro, que como esa persona ya estaba jubilado anticipadamente y ya se le había dado la ventaja de jubilarse anticipadamente, no tenía derecho a tener una pensión como gran inválido, no tenía derecho a que se le reconociera gran inválido, ya está jubilado, ya no tiene derecho. Entonces, el voto particular y lo que dijo el Constitucional es, perdón, esta persona, la ley no habla de que esté jubilado o no, la ley lo que dice es que tenga o no tenga 67 años, no los tiene, tenía 65 creo, no los tiene, cumple los requisitos de cotización, y si eso mismo se lo hemos reconocido a mineros, a trabajadores del mar, a personas despedidas, ¿por qué a una persona discapacitada no se lo vamos a reconocer? Tiene exactamente el mismo derecho que los demás. A él se le ha reducido la edad de jubilación por una razón, a los otros colectivos por otras razones, pero yo creo que todas las razones son exactamente las mismas, no hay por qué discriminar a la persona discapacitada. Finalmente el Tribunal Constitucional dijo que efectivamente que eso era una discriminación y que había que reconocerle ese derecho a la gran invalidez. Entonces yo creo que los tribunales también con nuestras resoluciones contribuimos a que esos derechos proclamados en abstracto, con gran pompa, con gran ruido mediático, en la realidad se transformen en algo tangible. Muy interesante. Marta. Bueno, como académica, la academia tiene una clara misión y una clara visión, que es la transmisión del conocimiento. Desde la academia, ¿qué se puede hacer precisamente para promover y transmitir y avanzar en los criterios de sostenibilidad e inclusión? Primero, tenemos que tener en cuenta que la academia, uno de sus pilares es el servicio al ciudadano y el servicio a la comunidad. Por lo tanto, ¿cómo podemos avanzar este conocimiento? Pues creando alianzas, creando cátedras, creando foros como este, donde se pueda transmitir qué es lo que se está haciendo, cómo estamos avanzando y cuáles son los retos de futuro.
Estas alianzas y estas cátedras en Estados Unidos llevan bastante tiempo afianzadas y en España durante los últimos 10 años sí que ha aumentado el número de cátedras desde la academia y la colaboración sobre todo público-privada. La Public-Private Partnership, que están implantadas en Estados Unidos desde hace muchísimos años, aquí ahora durante los 10 últimos años sí que están cobrando vigor y que comienzan y tienen una gran labor y un gran reto de futuro en la transmisión del conocimiento. Ya no se puede entender la academia, ya no se puede entender la universidad sin que los conocimientos que transmitimos se hagan tangibles, y para ello necesitamos a las empresas y también a todos los agentes sociales. Por lo tanto, debemos integrar el conocimiento, transmitirlo, pero necesitamos a las empresas y necesitamos a los agentes sociales para que nos indiquen el camino y para que ese conocimiento, que muchas veces es intangible, se plasme en objetivos claros y que podamos medir a posteriori. ¿Cuáles son los outcomes que está ocurriendo? ¿Estamos realizando un impacto social? ¿De qué tipo? ¿De qué carácter? ¿Y cuál es el alcance? Muy bien, muchas gracias. ¿Y Enrique? Sí, muchas gracias. Voy a hablar un poco de lo que hacemos nosotros en la Universidad de Comillas, desde la academia, pensando en los estudiantes, que son el centro de nuestra actividad, pensando también en la sociedad, como decía Marta hasta ahora, hace un momento, y pensando también en los recursos que utilizamos. Y me voy a centrar lo más brevemente posible en estos 3 puntos. Los estudiantes. Nosotros tenemos estudios de ingeniería, estudios de economía, estudios de derecho, estudios de humanidades, y por tanto en los grados o en los másteres podemos incluir alguna asignatura y prácticas también curriculares o extracurriculares en esta dirección, que tengan que ver pues, con energía, pobreza, migraciones, impacto social de inversiones, discapacidad, etc., ¿no? Asignaturas, prácticas, perdón, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster. También tenemos estudios de relaciones internacionales y le podemos dar una dimensión más internacional. Es donde muchas veces los estudiantes desarrollan más sus competencias. Segundo, perdón, de nuevo. Tenemos en la universidad, y aquí está el director de la Cátedra de Impacto Social y la directora de la Unidad de Ecología Integral, centros que no son las facultades, pero centros tan importantes como las facultades, como son cátedras, institutos, unidades diversas. He citado 2 porque están aquí presentes, pero podría citar también la Cátedra de la Cultura del Encuentro, el Instituto de Migraciones, donde trabajamos en esta dirección y donde la relación con la sociedad se hace mucho más patente, a través de investigaciones, a través de transferencia de conocimiento, a través de seminarios. Recientemente hemos celebrado en nuestra universidad, hace 2 semanas, un congreso internacional precisamente sobre ESG de la Facultad de Derecho con la Cátedra Garrigues, y era pues, un congreso a nivel internacional. Y por último, decía estudiantes, decía centros de todo tipo, recursos. Aquí es donde pues, nosotros vamos dando pasos poco a poco, desde instalación de sensores para un aprovechamiento mejor de la energía en las aulas, en las bibliotecas, en los espacios comunes, desde estación de aguas grises, que tenemos también, estaciones depuradoras de aguas residuales para el riego, y pues todo lo que es también el desarrollo de la potencia fotovoltaica en nuestros 2 campus, el que tenemos aquí en Madrid, en la calle Alberto Aguilera, y el que tenemos en Canto Blanco, junto a la Universidad Autónoma. Bueno, muchas gracias. Se nos ha hecho cortísimo, pero el guión es de hierro, así que no tengo más remedio que despedir la mesa y agradeceros mucho vuestras reflexiones igualmente. Es la última mesa y ha sido muy enriquecedor en el caso de las 3. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos quedan ya unos minutos, pero hoy para despedir este final de la jornada, para clausurar este tercer foro del Observatorio Mafre de Finanzas Sostenibles, tenemos la suerte de contar con la presencia del director general del Tesoro y Política Financiera, Álvaro López Barceló. Así que, director, cuando quiera.
Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo a Mapfre la invitación a clausurar esta jornada y felicitándoos también por vuestro liderazgo, por vuestra iniciativa y poner en valor que con la creación de este observatorio Mapfre de finanzas sostenibles y vuestro foro y estas jornadas que llegáis organizando, entiendo que es la tercera edición, pues contribuís a este debate que también se ha puesto de manifiesto en la anterior mesa, tan importante para promover las finanzas sostenibles en nuestro país, y además demostráis vuestro compromiso con la sostenibilidad en toda vuestra actividad y también compartiendo vuestra propia experiencia en este complejo y profundo ámbito. Estas iniciativas, de hecho, son fundamentales. Junto con la actividad del sector público, nos ayudarán a obrar una transformación de nuestro sector financiero que permita canalizar inversiones hacia un modelo productivo compatible con bajas emisiones y que también permita avanzar en esas otras dos dimensiones tan importantes como son lo social y los aspectos de buen gobierno, ¿no? Y en la jornada de hoy se ha puesto el acento, entiendo, en la dimensión más social, y permitidme que yo lo haga algo más en la dimensión medioambiental para complementar así esta perspectiva, ¿no? Y del mismo modo que la pandemia aceleró la digitalización, la guerra de Ucrania está acelerando la transición ecológica. Y esto resulta en algo infrecuente, que es que lo urgente y lo necesario y lo importante convergen, ¿no? Estamos consiguiendo una mayor, o viéndonos obligados a una mayor autonomía estratégica en el ámbito energético para acelerar la transición ecológica, y todo ello facilitado por un sector financiero genuinamente transformador. Desde el sector público, en buena medida y en varios de los ámbitos, y me referiré a alguno de ellos enseguida, también estamos aprovechándonos de la labor que se ha hecho desde el sector privado, desbrozando el camino que ahora nosotros seguimos, y pondré especialmente énfasis en lo que ha constituido para nosotros el lanzamiento de nuestro primer bono verde soberano. Pero también otros ámbitos en los que estamos trabajando ya desde la declaración del Gobierno ante la emergencia climática y ambiental en enero de 2020, también con el marco estratégico de energía y clima, y más recientemente con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que busca articular un verdadero proyecto de recuperación vertebrado por una transformación y modernización de la economía española y su tejido productivo. El contenido de este plan de recuperación, que muchos conocéis, es claro en su mensaje en cuanto a que la recuperación española debe ser decididamente sostenible, en su triple faceta, de nuevo, ambiental, social y con aspectos de buen gobierno. Más de un 40% de los fondos, en lo que se refiere a la inversión verde, hasta 28.000 millones de euros, se dedican precisamente a ese objetivo de transformar nuestra economía, hacerla más sostenible. Y hay iniciativas tan destacadas como la Estrategia de Transición Justa o la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable. Ahora estamos trabajando, a su vez, en la adenda del Plan de Recuperación, que permitirá también completar la visión del plan de recuperación, apelando, solicitando el componente de préstamos, y es en lo que estamos avanzando en estas semanas y que se presentará antes de final de año. Y en este sentido, España ha participado también muy activamente en la definición del marco europeo de finanzas sostenibles. Aquí hay un plan de acción de la Comisión Europea que se lanzó en 2018 y donde España estamos participando de esa negociación y de esas discusiones para promover un marco de finanzas sostenibles a nivel comunitario. Y permitidme en este sentido recordar algunas pinceladas de los ejes de este plan de acción europeo: taxonomía, instrumentos financieros verdes o vehículos verdes y divulgación. El primer pilar es la taxonomía, como decía, que básicamente constituye un diccionario, una referencia para todos, una lengua franca cuando hablamos de finanzas sostenibles, porque nos permite definir qué actividades se consideran verdes o no, a efectos luego de implementar toda una serie de políticas alrededor de ello.
Y esto es así cuando las actividades cumplen con los objetivos de sostenibilidad que se han definido, no perjudican a ninguno de los objetivos que se plantean y cumplen además con estándares sociales que son fundamentales, la dimensión de sostenibilidad social, de la sostenibilidad medioambiental. Y tras la entrada en vigor del Acto Delegado de Mitigación y Adaptación europeo, la Comisión Europea está trabajando ahora en el desarrollo de los actos delegados de los 4 restantes objetivos medioambientales: agua y recursos marinos, economía circular, contaminación y biodiversidad. A partir del informe del trabajo que se hace desde la Plataforma de Finanzas Sostenibles, que muchos conoceréis, y donde se aúna el conocimiento que se tiene desde diversos ámbitos, incluido la academia, tan importante como se ha puesto de manifiesto en la mesa anterior, pero también desde el ámbito social y desde luego el ámbito gubernamental. Un segundo pilar del marco europeo tiene que ver con la publicación de información para reducir asimetrías informativas y permitir al mercado y a todos los actores valorar adecuadamente el carácter sostenible de los instrumentos, entidades y mercados financieros. En ese sentido, gracias al reglamento de divulgación, los participantes en los mercados financieros deben hacer públicos sus riesgos climáticos y de transición que se derivan de su actividad económica, al tiempo que proporcionar información relacionada con la sostenibilidad de sus instrumentos financieros. Pero también hay una ambición a nivel europeo para que la información no financiera de las empresas vaya más allá. Y en ese sentido, la directiva establece obligaciones de información corporativa de sostenibilidad que pretende aportar claridad, homogeneidad y comparabilidad en un ámbito donde los datos y la información van a ser fundamentales y uno de los principales retos a los que nos enfrentamos todos. Y en tercer lugar, este marco legislativo comunitario también se beneficia de herramientas, de instrumentos que serán fundamentales. Se han logrado ya avances muy significativos en el desarrollo de índices de referencia climáticos europeos, pero también se está trabajando muy intensamente en disponer de un estándar de bono verde europeo. Ahora mismo el reglamento está ya en fase de discusión en trílogos entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión. Y esto contribuirá a que Europa se consolide como líder, como pionera en la emisión de este tipo de activos. Aquí a nivel nacional, desde el Estado también como emisor de deuda que somos desde el Tesoro Público, hemos puesto nuestro grano de arena con la puesta en marcha de un programa de bonos verdes soberanos y que se ha constituido ya en un elemento estructural de nuestra política de financiación. Y contribuye a varios objetivos. En primer lugar, promover desde nuestro papel como participante en los mercados de capitales las finanzas sostenibles y aportar un instrumento que pueda ser útil también como referencia para otros emisores, incluso a la hora de valorar este tipo de activos. Pero también nos permite como Tesoro diversificar nuestra base inversora en deuda del Estado, puesto que podemos apelar a través de estos bonos verdes a la creciente universo que existe de inversores nacionales e internacionales que tienen un mandato verde, un mandato sostenible, es decir, de invertir una buena parte o un porcentaje de sus activos en vehículos, en instrumentos verdes. Y además, todo ello se ha basado en un marco de bonos verdes que se publicó en julio de este año, del pasado año, y que recibió la mejor calificación posible por parte de la agencia de calificación que ha evaluado los programas de bonos verdes soberanos también de otros países como Italia, Francia, Reino Unido y el propio de la Comisión Europea. Y ha considerado que la ambición con la que hemos desarrollado este programa de bonos verdes desde el Tesoro Público, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tiene una ambición como para obtener las mejores credenciales por su parte. La emisión inaugural de este bono se produjo en septiembre del 2021, del pasado año, y fue todo un éxito por la demanda que obtuvimos, que superó en 12 veces la cantidad que emitimos, y también porque nos permitió algo que ha sucedido en las sucesivas reaperturas que hemos hecho de este bono a través de nuestras subastas de deuda, obtener un coste de financiación menor al que obtenemos con instrumentos comparables que no sean verdes, que no sean sostenibles.
Hay inversores que están dispuestos a pagar un sobreprecio, a financiarnos a un coste menor, lo cual se redunda en menor coste para también el conjunto del Estado por la emisión de este tipo de bonos, que están ligados a compromisos de información al mercado y a dedicar los recursos obtenidos a proyectos que son eminentemente verdes. Pero también hay que destacar el papel del sector público más allá del Estado, por lo que han hecho las comunidades autónomas también a través de la emisión de bonos, en su caso no solo verdes, también sostenibles y con un marcado carácter social, y también desde el Instituto de Crédito Oficial, del ICO o de ADIF. Hasta la fecha ya se han emitido en nuestro país más de 61.000 millones de bonos en formato verde, formato sostenible, y una cuarta parte son en el ámbito del sector público, pero el resto es el protagonismo del sector privado, que, como decía anteriormente, han sido en este terreno pioneros. Bueno, concluyo señalando nuevamente que tanto desde el sector privado, donde Mapfre es todo un exponente, así como lo son los premiados, a los que felicito también por mi parte, pero también desde las administraciones públicas se está haciendo por todos una apuesta decidida por las finanzas sostenibles, y estos esfuerzos son fundamentales y deberán continuar en los próximos meses y años, y estamos todos trabajando en ello ante la dimensión que tenemos, del reto que tenemos por delante. Felicidades nuevamente a Mapfre por esta excelente jornada y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, director. Con estas palabras damos por concluido este tercer foro del Observatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles. Gracias a todos los que habéis asistido hoy presencialmente, también a los que nos habéis acompañado de forma virtual, y recordarles simplemente, antes de abandonar el auditorio, que si quieren seguir profundizando en esto, les invitamos a los que nos acompañan ahora a un café en la primera planta. Nos encontramos en la próxima. Gracias. Thank you.